El tema de esta noche es cobrando visión de lo que Él quiere. Cobrando visión de lo que Él quiere. Porque la vida cristiana no se trata de lo que usted quiere, de lo que quiere Dios. Y le animo a que nos vayamos a Primera de Samuel. Abra las Escrituras en el Antiguo Testamento. El libro de Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 al 4. Vamos a leer esos 4 versos que están ahí. Primera de Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Verso 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo ¿dónde? En el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿qué ocurre en el versículo 4? Jehová llamó a Samuel y le respondió Samuel: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Como hijos de Dios, tenemos que estar a la expectativa de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. No podemos ser creyentes indiferentes al propósito de nuestro Padre. Tenemos, en otras palabras, que tener visión. Porque en este tiempo, dice la Escritura, se estaba perdiendo la visión. Y el creyente tiene que aprender a vivir en la visión de Dios para su vida. De una manera bien fácil. Le voy a decir qué significa visión. Visión significa dejarse llevar por la imaginación. Visión en términos generales, normales, significa creer como real algo que es imaginario. Eso es visión. Que usted piensa en lo que no tiene y usted cree que lo va a tener. Visión es contemplar. Una persona que empieza a contemplar un terreno que no tiene, pero empieza a soñarlo y a visualizarlo. Y empieza a contemplar. Contemplar significa que se deja llevar por la imaginación y empieza a ver aquel terreno bonito, donde va a ser una casa preciosa. Y quizás diga: ¿y yo para qué lo voy a visualizar si no tengo nada? Por eso tiene que cobrar visión, porque no tiene. Si tuviera terreno no tiene que hacer nada, solo planificar la casa. Visión no solo es contemplar. Escuche esto: visión es ver lo que Dios ve. Significa que como cristiano, visión es quitarme los ojos naturales y poder ver con los ojos espirituales. Poder contemplar, poder ver, poder apreciar aquello que Dios tiene para mi vida, para su vida. Tiene que imaginarse usted. Imaginar significa ver, formar imágenes mentales. Eso es imaginar. Usted se imagina, usted tiene visión y se imagina que usted es un líder que le sirve a Dios con todo su corazón. Entonces usted empieza a formar imágenes mentales. Porque todo primero ocurre en la mente, no ocurre en los hechos.
Todo lo hermoso que usted puede ver aquí en este mundo ocurrió primero en la mente de una persona. Ahora vayamos a visión cristiana entonces. ¿Qué significará la visión cristiana? Le quiero dar un concepto bien fácil, bien entendible, bien práctico. Visión cristiana es formarnos una imagen de lo que Dios quiere para nosotros, creyendo que se va a realizar y que nosotros lo vamos a disfrutar en el tiempo del Señor. Esa es la visión cristiana. Esa debe ser la visión de un cristiano, formarse imágenes de lo que Dios quiere para su vida, creyendo que lo vamos a ver, que lo vamos a disfrutar en el tiempo estipulado por Dios, no en el tiempo que usted quiere ni en el que yo quiero, sino en el tiempo del Señor. Y algunos requisitos para que Dios nos muestre lo que Él quiere hacer. Fíjese que de ese pequeño pasaje que acabamos de leer en Samuel, usted y yo podemos encontrar algunos requisitos que son necesarios para que nosotros podamos ver a Dios haciendo lo que Él quiere hacer con nosotros. Algunos requisitos fáciles. El primero de ellos, tenemos que estar sirviendo. Tenemos que estar sirviendo en el Señor. ¿De dónde sale eso? Eso sale del primer verso que leímos cuando dice: el pequeño Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Ese pequeño Samuel no tenía 15 años. Ese pequeño Samuel no tenía 20 años. Ese pequeño Samuel solo tenía 9 años. Lo más que tenía, 10. Y a los 9 años él está sirviendo en la obra del Señor. Primer requisito para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer en mi vida: tengo que estar sirviendo. Porque Samuel estaba sirviendo. El servicio cristiano no busca reconocimiento, sino refleja el amor de Cristo hacia los demás. Servir es entregarse con humildad a través de unas manos que ayudan, un corazón que ama y unos pies que caminan hacia donde está la necesidad humana. Servir es honrar a Dios transformando la vida de las personas con pequeñas acciones o con grandes acciones nuestras. Pero servir es importante. 9 años tenía Samuel y estaba sirviendo. Él estaba limpiando en el estrado. Él estaba sacudiendo las sillas. Él estaba preparando en el estrado, limpiando la casa del Señor. Con 9 años de edad. Segundo lugar, segundo requisito: debemos mantenernos en su presencia. Y usted me dice: pastor, ¿dónde sale eso? En el siguiente versículo dice la escritura que mientras el sacerdote de Dios, que se llamaba Elí, un hombre de unos 80, 90 años ya, era el sacerdote de Dios, estaba durmiendo en sus aposentos, en sus habitaciones. Pero el pequeño Samuel no estaba durmiendo allá, estaba durmiendo en la iglesia, en el templo de Jehová, dice la Biblia. Y el templo de Jehová simbolizaba la presencia. Ahí estaba el arca de Jehová. Y el arca de Jehová simbolizaba la presencia misma de Dios. Por eso era importante el arca. Porque el arca de Jehová en la Biblia simboliza la presencia misma de Dios. Y aquí estaba el arca de Jehová. Esta era la casa del Señor. Este era el templo de Jehová. Y aquí estaba el arca. Y a la par del arca, ahí estaba durmiendo, ahí dormía el pequeño Samuel. ¿Qué nos enseña esto?
que usted va a venir a dormir a la iglesia. No, eso es simbólico. Lo que nos está diciendo que así como Samuel estaba en la presencia del Señor, ahí usted también tiene que aprender a estar en la presencia del Señor, para que Dios pueda mostrarnos, hablarnos, decirnos lo que Él quiere para nosotros. Pero si nosotros no le damos importancia a Dios, ¿cómo nos va a hablar el Señor? ¿Cómo se pone a creer que Dios le va a mostrar a usted lo que Él tiene para su vida, para su casa, si usted no le da importancia a la presencia del Señor? Segundo requisito, debemos mantenernos en su presencia. No hay lugar más seguro, más lleno de paz y de propósito que permanecer cerca del corazón del Padre. En tercer lugar, estemos sensibles para oír al Espíritu Santo, apercibidos, atentos con nuestro oído espiritual, porque la Escritura dice que Dios no le habló al sacerdote que tenía. Imagínense, el sacerdote era el representante de Dios en el pueblo y Dios no le habló. ¿Por qué no le habló? Porque dice que Elí había perdido visión. Y Dios le habla a un niño de 9 años. Y cuando le dice Samuel, Samuel, ¿cómo se iba a imaginar Samuel que esa era la voz del Señor? Samuel pensó que era Elí que lo estaba llamando y salió corriendo para donde estaba durmiendo el sacerdote. Y le dijo, ¿me llamaste? Le dice, yo no te he llamado. Ve y acuéstate de nuevo. Se vuelve a acostar Samuel. Dios lo llama la segunda vez. Samuel tenía su oído bien afinado. Y Dios le llama la segunda vez y vuelve a correr donde el sacerdote. El sacerdote ni se imaginaba que era Dios. Y le dice, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y se vuelve a acostar. Y la tercera vez que Dios le habla, vuelve a correr donde el sacerdote. Y hasta entonces Elí se dio cuenta que era Dios que estaba hablándole al pequeñito. Necesitamos ser sensibles para oír al Espíritu. Ser sensibles a la voz de Dios, amados hermanos, es cultivar un corazón dispuesto para escuchar más allá del ruido del mundo. Muchas veces no tenemos la sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu porque estamos escuchando al mundo. Estamos escuchando lo que dice HCH. Estamos escuchando lo que dice la gente de afuera. Estamos escuchando lo que dice el enemigo. Estamos escuchando lo que dicen los vecinos. Cuando necesitamos ser sensibles y que lo más importante sea escuchar lo que Dios dice de nosotros, escuchar lo que Él quiere hacer con nosotros. Así como Dios le habló a Samuel porque Dios quería hacer algo con él, es igual el día de hoy. Dios nos quiere hablar a nosotros porque hay cosas que quiere hacer en nuestra vida. Y en cuarto requisito, debemos ser obedientes. Eso está en el verso 5. Debemos ser obedientes. ¿Por qué? Porque Samuel fue obediente cuando le dijo Elí, ve y acuéstate, y se fue a acostar. Y la segunda vez también le dieron una orden y la cumplió. Y la tercera vez también la cumplió. Eso a mí me enseña que no basta con que tengamos la capacidad para oír lo que Dios quiere de nosotros, también necesitamos ser obedientes. Obedecer no solo es escuchar la voz de Dios, sino alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, aún en contra de nuestro criterio, en contra de nuestros deseos y en contra de nuestra propia comodidad. Y amados hermanos, solo se puede cobrar visión cuando miramos al invisible, cuando ponemos los ojos en Jesucristo. Tenemos que ver hacia el cielo
para poder recibir la visión de Dios. Si miramos hacia atrás, la visión de lo que Dios quiere hacer se detiene. Eso pasó con la esposa de Lot. Había una orden: salir de la ciudad sin ver atrás. Pero la esposa de Lot vio hacia atrás, viendo quizás la casa que estaba dejando, los bienes que estaba dejando, el pasado que estaba dejando, y aquella mujer se convirtió en una estatua de sal. Porque cuando miramos hacia atrás, entonces, amados hermanos, la visión de lo que Dios quiere hacer con nosotros se detiene. Cuando nosotros miramos las dificultades, entonces nos vamos a angustiar y nos podemos deprimir. Así le pasó al apóstol Pedro. Mientras Pedro ve a Jesús en el mar y Jesús le dice: ven, Pedro. Mientras Pedro se mantiene con su mirada puesta en Jesucristo, todo iba bien. Pedro no se hundía en el barco, en el agua. Pero todo fue que Pedro quitara los ojos de Jesús y viera y miró las dificultades, miró las tormentas, miró el agua, la turbulencia del agua, y empezó a hundirse. Porque usted no puede estar viendo las dificultades, porque entonces se puede preocupar y se puede angustiar. Y si nosotros miramos nuestras limitaciones, entonces nos vamos a sentir incapaces. No vamos a poder lograrlo. Nos va a pasar como la del paralítico de Betesda, que miró su condición, miró sus limitaciones y dijo: no puedo, es difícil, no se puede lograr. Y eso nos pasa cuando nosotros dejamos de ver a Jesús y miramos lo que el pasado, miramos dificultades, o queremos ver nuestras propias capacidades. Entonces no nos va bien. Necesitamos mantenernos con nuestra mirada fija en Jesucristo. ¿Cuál es el deseo y la visión de Dios para nosotros? Le voy a compartir dos cosas nada más en relación a esto. ¿Cuál es el deseo y la visión de Dios para nosotros? Número uno, Dios quiere que nosotros miremos su gloria. Vamos a hablar sobre esto. Dios quiere que usted y yo podamos contemplar su gloria. Hechos capítulo 7, verso 55. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué vio? La gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Lo primero que Dios quiere mostrarnos no son las cosas materiales ni el dinero que podríamos tener, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene. Lo primero que Dios quiere mostrarnos es la vida espiritual en la cual debemos andar nosotros. Porque muchas veces le damos prioridad a las demás necesidades. Pensamos en las otras cosas que queremos tener, pero no pensamos en la vida espiritual que Dios quiere que nosotros andemos. Y aunque para usted eso no sea prioridad, sino que la prioridad sea lo económico, pero para Dios sí es prioridad lo espiritual. Él quiere que seamos testigos de su manifestación, de su presencia y de su poder. Eso es ver la gloria del Señor.
Que nosotros podamos ver la manifestación del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Que nosotros podamos ser testigos de la presencia y del poder de Dios en nuestra vida. Así como Dios se manifestó en la vida de Moisés, de David, de Josué, de José, de Pedro, de Pablo, de aquella viuda que dio lo poquito que tenía, de aquella mujer que tenía un flujo de sangre. Así como Dios se manifestó en la vida de Zaqueo también, de esa misma manera Dios se quiere manifestar en nuestra propia vida. Ver su gloria. Amados hermanos, ver su gloria tiene que ver con ver a Dios haciendo lo que Él quiera en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra ciudad. Eso es ver la gloria del Señor. La gloria de Dios es que la presencia del Señor esté en mi propia vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi casa, en mi familia, en mis finanzas, en mi salud y en todo lo que nosotros somos. Necesitamos ver al Señor ahí. La bendición más grande y el propósito más maravilloso es que el deseo de Dios se cumpla en su vida y en los suyos. Eso es lo más hermoso que le puede pasar a usted. Lo más hermoso no es tener cosas materiales, aunque Dios las quiere dar. Pero lo más hermoso es que la voluntad del Señor se esté cumpliendo en su vida y en su familia. Y los planes de Dios siempre, escuche esto, los planes de Dios siempre obrarán para nuestro bien, aunque algunos procesos en nuestra vida sean complejos, sean difíciles y sean dolorosos también. Siempre los planes del Señor son para bien, aunque a veces no entendemos aquellas situaciones por las cuales nos toca atravesar, aunque a veces esos procesos que Dios tiene con nuestra vida resulten dolorosos, aunque a veces las situaciones que nos puedan pasar en lo familiar, en lo personal, sea difícil. Pero siempre los planes del Señor es para bendecirle a usted y bendecir su familia. Por eso dice un versículo bíblico: porque yo conozco los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien, no de mal. Así que Dios quiere que miremos su gloria. Y la gloria del Señor es eso, la presencia misma de Dios, la manifestación del Señor, el deseo de Dios cumpliéndose en su casa, en su familia y en su vida. Y en segundo lugar, Dios quiere que nos levantemos y que experimentemos nuevas dimensiones. Hablando de lo espiritual, Dios quiere que nos levantemos y que experimentemos nuevas dimensiones. Isaías 52, versos 2 y 3. Isaías 52 en su verso segundo. Mire cómo empieza ese versículo. Sacúdete. ¿De dónde? Del polvo. Levántate y siéntate. Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová:
de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Hay algunas palabras importantes ahí, porque habla de sacudir, habla de levantar y habla de soltar. Y esos son verbos que requieren acción. Y lo que significa es que debemos hacer cosas, debemos tomar decisiones y tenemos que dar pasos también. Todas esas palabras que usted mira ahí que dice levántate, sacúdete, tiene que ver con hacer acciones, moverse, dar pasos. Él quiere que nos levantemos en fe para explorar las dimensiones infinitas de su gracia. Él quiere que nos levantemos para que usted y yo aprendamos a conocerlo mejor todavía. Que podamos conocer un poco más la plenitud de Dios en nuestra vida. No solamente se trata de experimentar cosas nuevas, sino de avanzar en una intimidad con Él. Conocer a Dios de una manera más íntima es importante para usted y para mí. Pero conocer a Dios de una manera más íntima, usted no lo va a lograr tanto aquí en la iglesia, en una reunión. Conocer a Dios de una manera más íntima no lo va a lograr en el trabajo tampoco. Eso lo va a poder lograr en su cuarto de habitación, a solas con Él, dedicando tiempo. Que el primer rostro, que lo primero que usted haga en la mañana no sea hablar con su esposa ni con sus hijos, sino con Dios. Que no nos olvidemos de apartarnos en un rincón de ahí de nuestra casa y poder contemplar a Dios, poder contemplar su hermosura, su poder, la unción que Él tiene, y de esa manera poder conocerlo más íntimamente. Pero ¿cuál es el problema? El afán, el desayuno, la lonchera de los niños, el aseo de la casa, la ropa que hay que lavar y muchas cosas que hay que hacer. Hay que hacerlas, pero en el resto del día usted necesita apartar un tiempito para poder estar solo con Él. Y de esa manera vamos a poder conocerlo mejor a través de una intimidad con Él. Se trata de romper límites mentales y espirituales, avanzando más allá en nuestra vida cristiana. El llamado de Dios, amados hermanos, es salir del conformismo, la apatía y el letargo espiritual en el cual podemos caer. Ese es un riesgo del cristiano, caer en un conformismo, caer en una apatía espiritual, entrar en un letargo espiritual. El conformismo, escuche esto, el conformismo espiritual es un engaño que nos hace creer que así como estamos, estamos bien. Cuando Dios nos diseñó para que nosotros nos esforcemos y avancemos paso a paso cada día. Eso hace el conformismo. Eso hace la gente conformista. Se autoengaña y cree que así como está, estoy bien. Y claro, como ya cayó en ese engaño, ya no se esfuerza, ya no se sacrifica por Dios, ya no quiere pagar el precio porque se acomodó.
Dios no busca creyentes cómodos, sino discípulos radicales que salen de su zona de confort y corren hacia su propósito. Se lo repito, Dios no busca creyentes cómodos, sino discípulos radicales que salen de su zona de confort y corren hacia la presencia, hacia el propósito que Dios tiene para sus vidas. No se acomode, no se conforme con lo poquito, porque el riesgo que usted va a correr es que si se acomoda, entonces usted se puede acostumbrar. Como decía un pensamiento que miré por ahí cuando vino lo de la pandemia y la gente se acomodó y se olvidó del Señor, se olvidó del compromiso con la obra, se olvidó de la iglesia. Y decía ese pensamiento: si nosotros nos vamos acostumbrando a no ir a la iglesia, más adelante vamos a caer en el engaño de que no es necesario. Así que no podemos acomodarnos. Hay que pagar el precio. Hay que forzarnos. Hay que ir más allá para poder conocer al Señor como Él quiere que le conozcamos, y para que Dios pueda hacer en nuestra vida las cosas que Él anhela hacer. El pequeño Samuel no estaba como espectador, ni estaba cómodo cuando Dios lo llamó. Estaba sirviendo en la casa de Dios como un protagonista de la obra de Dios. Y yo siempre dije algo: Dios no quiere espectadores en su obra, Dios quiere protagonistas. Lo que le pone sabor a la vida cristiana es que usted esté sirviéndole a Él. Yo me convertí hace 36 años. En 1989, cuando muchos no habían nacido, me convertí un miércoles. Nunca lo voy a olvidar, 27 de abril, en un grupo de vida, en un grupo de crecimiento. Y yo recuerdo que era 27, y en ese grupo donde me convertí, esa misma noche que me convertí, yo escuché que había una consagración de diezmos el día sábado. Yo estaba en la universidad en Tegucigalpa estudiando leyes, y mi mamá me daba 70 lempiras a la semana. Eso me daba 70 lempiras a la semana. Y yo recuerdo como que fuera hoy, que me convertí un miércoles, y el día sábado yo estaba agarrando un sobre en la iglesia, y yo introduje 7 lempiras para poder diezmar ese sábado. Con mucha alegría, el corazón se me salía de alegría cuando llamaron a los grupos, a las zonas así por sectores, y llamaron, y todo el mundo pasamos enfrente a depositar nuestros diezmos. 7 lempiras era lo que yo tenía que diezmar en esa ocasión. ¿Sabe qué ocurrió? Se lo digo como una forma de animarlo a usted. Desde ese día que yo pasé, diezmé al mes siguiente, y al mes siguiente, y al mes siguiente, y han pasado 36 años. Nunca me he quedado con un diezmo del Señor. Me convertí un miércoles, y a los 3 días, ese mismo sábado, yo fui a la iglesia por la mañana y miré que estaban colocando sillas. Empecé a sacar las sillas de una bodega y a limpiar sillas para colocar. 3 días de convertido tenía yo, y ya estaba sirviendo, limpiando las sillas. ¿Sabe qué ocurrió? Desde esa vez nunca
he dejado de servirle al Señor en lo que Él me ha puesto. ¿Cuál es el engaño? Es que yo soy nuevo, pastor, yo tengo como 8 meses nada más. Ya debería ser líder más bien. A los 6 meses de convertido, el que era mi líder ya no podía seguir liderando el grupo y me dice, habían como 12 personas. El más nuevecito era yo. Y me dice, por mis labores que tengo en la iglesia, a tiempo completo, yo no puedo ya liderar el grupo y vamos a escoger un nuevo líder. A la semana siguiente le dijo a los miembros del grupo que el nuevo líder era yo, con solo 6 meses de convertido. Y todos aquellos tenían 3 años, 5 años, 10 años, estar ahí en el Señor. La gracia del Señor fue así. Eso sí, mis amados hermanos, fui radical desde que me convertí. Fui radical para servirle al Señor, para esforzarme, para sacrificarme por la obra del Señor. Yo no andaba viendo que habían otros que ya tenían más años, no. No importa el tiempo que usted tenga en la iglesia, si su corazón está dispuesto para servir, usted no se imagina cómo Dios va a honrar eso en la vida suya. No he visto en la Biblia que diga que Dios honra a los que no le honran. Yo nunca he visto que diga yo honro a los que me deshonran. No, yo lo que he visto en la Biblia es que dice que Dios honra a los que le honran. Y le voy a contar otra cosa que aprendí. Otra cosa que aprendí, que la recompensa nunca viene de los hombres. Porque los hombres, los líderes, el pastor, lo más que me podía decir era, Manuel, te felicito por lo que hiciste, nada más. Un abrazo y animarme, motivarme, pero la recompensa nunca viene de los hombres. La recompensa siempre viene de arriba. ¿Sabe cómo es la recompensa que Dios ha traído sobre mi propia vida? Nos ha dado salud con mi esposa. Tenemos hijos maravillosos, 2 hijos maravillosos. Tenemos un nieto precioso. Tenemos una familia muy unida con mis hermanos. Y Dios nos ha guardado de muchas cosas. Esa es la recompensa del Señor. La bendición de Dios va a estar abundante en la vida de su familia. La paz del Señor, la presencia de Dios va a bendecir su casa. Dios va a tener cuidado del cuerpo suyo. Dios va a honrar las finanzas suyas. Dios le va a bendecir con su trabajo. Dios le va a librar de muchos peligros. Esa es la recompensa que viene del cielo. No la espere de personas. Es más, diga, yo no quiero recompensa de personas. Gloria a Dios por lo hermoso que son los hermanos. Gloria al Señor por el bien que me puedan hacer. Pero la recompensa que yo quiero es de Dios. Porque yo me di cuenta que la recompensa que Dios me da son aquellas cosas que la gente no me puede dar. Conclusión. Debemos entender que Dios nos ha llamado para que veamos su presencia en nosotros, para que avancemos un nivel superior y una nueva dimensión en nuestra vida espiritual. Dios quiere que alcancemos eso. Un nivel espiritual más grande para usted. Que usted pueda conocerlo mejor, entender mejor las cosas espirituales. Que la presencia del Señor se manifieste de una manera increíble en la vida suya y en su casa, con sus hijos, con su familia. No hay nada más hermoso que eso.